Proceso de trabajo. Los equipos de aire acondicionado sirven para regular la temperatura y mantener en óptimas condiciones la calidad del aire en espacios cerrados. Gracias a esto, permiten que las personas desarrollen sus actividades en ambientes agradables. Como reparador de aire acondicionado, te encargarás de dar mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos para que trabajen de manera eficiente. Con el preventivo, proteges al sistema contra fallas. Con el correctivo, lo repararás cuando hayan fallado. Dado que hay una gran variedad de equipos, esta capacitación se enfoca en los domésticos y comerciales de baja capacidad, como el tipo ventana, el mini split y el tipo paquete. Hoy en día, la expectativa laboral de esta ocupación es muy amplia, porque los equipos de aire acondicionado cada vez son más requeridos en casas, escuelas, locales comerciales y muchos otros espacios cerrados que debido al clima tienden a ser muy fríos o muy cálidos. Al capacitarte en este oficio, podrás tener tu propio negocio o trabajar en una compañía que ofrezca servicios de climatización. Para que obtengas los conocimientos y las habilidades requeridas, organizamos un plan de estudios en 4 niveles. En el primero, comprenderás el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. Verás conceptos de electricidad y el comportamiento de líquidos y gases. En el 2, sabrás cómo dar mantenimiento preventivo. En el nivel 3, conocerás las fallas más comunes que presentan los equipos y cómo repararlas. Por último, aprenderás nuevas opciones y tecnologías de climatización. Te deseamos suerte en este plan de formación. El sistema de aire acondicionado y su clasificación. En este video conocerás qué es un sistema de climatización o aire acondicionado, los tipos que hay y su capacidad. ¿Qué es un sistema de climatización? Es un equipo que modifica la temperatura, humedad, circulación y pureza del aire con el fin de mantener las condiciones requeridas en un lugar cerrado. Según su capacidad, puede ser de uso residencial, comercial o industrial. Las unidades que miden la capacidad del equipo cambian según el país. Pueden ser BTUs por hora, kilocalorías por hora, frigorías por hora, toneladas de refrigeración y watts en el sistema internacional. Consulta el material de apoyo para conocer equivalencias y conversiones entre estas unidades. Los tipos de aire acondicionado son ventana, portátil, mini split, multisplit, vertical, paquete, dividido, de precisión y chillers. Cada uno tiene variantes según la marca y modelo. El fabricante siempre brinda un manual técnico con los detalles del equipo. Enseguida conocerás cada uno de ellos y así aprenderás a identificarlos. El tipo ventana es de uso residencial. Generalmente se utiliza en departamentos. Consta de una sola unidad que está colocada en la pared con la mitad del aparato en el interior de la casa y la otra en el exterior. El portátil es de uso residencial y algunas veces comercial. Se identifica porque es una unidad interior que tiene ruedas acopladas para transportarlo fácilmente de una estancia a otra. Dispone de una manguera flexible que expulsa el aire caliente al exterior de la casa o negocio. El mini split es de uso residencial y comercial. Cuenta con 2 unidades, interior y exterior. La interior se puede colocar en piso, pared o techo. La exterior puede ser de salida de aire horizontal o vertical. El multisplit es de uso residencial y comercial.
Tiene 3 o más unidades, una exterior y varias interiores, y se utiliza para acondicionar 2 o más lugares al mismo tiempo. Tanto el mini split como el multi split utilizan conductos de cobre que hacen circular el refrigerante entre la unidad exterior y las interiores. El vertical es de uso residencial y comercial. Es una sola unidad que se coloca en plantas bajas. Es como una unidad ventana, pero más robusta y con descarga de aire más amplia. El tipo paquete, conocido también como centralizado, se usa en residencias grandes, comercios e industrias. Es una sola unidad central instalada en el exterior que, por medio de ductos, provee del aire acondicionado a todos los lugares. El dividido es de uso comercial e industrial. Cuenta con 2 unidades, interior y exterior. Utiliza conductos de aire que viajan a través de toda la construcción. Se puede identificar por las rejillas en la pared o los difusores en el techo. A diferencia de los equipos mini split, el dividido es de mayor capacidad, por lo que es mejor usarlo para acondicionar construcciones completas. El equipo de precisión es de uso industrial. Cuenta con 2 unidades, interior y exterior. Tiene un control de temperatura más fino con respecto a los anteriores, por lo que se usa en centros de cómputo y laboratorios. El chiller es de uso comercial e industrial. Es una sola unidad que genera agua helada. Es de alta capacidad y se usa en edificios completos. Comportamiento de líquidos y gases 1. Cualquier equipo de aire acondicionado funciona mediante el ciclo de refrigeración. Para comprenderlo, es muy importante que conozcas el comportamiento de los fluidos, es decir, líquidos y gases. La vaporización se da cuando un fluido cambia de líquido a gas. En este proceso, dicho fluido absorbe calor. La condensación se presenta cuando el fluido se convierte de gas a líquido. En este cambio, libera calor. El momento en que ocurren estos dos procesos es conocido como punto de saturación. Todos los fluidos tienen uno diferente. Llegar a él depende de la presión y la temperatura. En el agua, la vaporización ocurre al aumentar la temperatura, liberando sus partículas gracias a la energía aplicada. Puede ser de 2 formas, evaporación y ebullición. En la primera, las partículas de líquido que se liberan son las de su superficie, y en la ebullición se liberan de todo el líquido. La condensación sucede cuando en el vapor la presión aumenta o cuando la temperatura disminuye. Comienza a llegar al punto de saturación del fluido, reduciendo su volumen hasta convertirse en agua. Una vez alcanzado este estado, ya no se puede comprimir más y mantiene su volumen en todo momento. Un fluido define su comportamiento de acuerdo a 3 variables principales: volumen, presión y temperatura. Volumen es la cantidad de espacio que ocupa. En el caso de los gases, es variable, mientras que en los líquidos es constante. Las unidades más utilizadas para medir el volumen son metros cúbicos, litros y galones. Presión es la cantidad de fuerza ejercida sobre una superficie. Se mide con un manómetro. Las unidades más utilizadas son pascal, bar, libra sobre pulgada cuadrada y atmósferas. Temperatura es la cantidad de calor que contiene. Se mide con un termómetro. Las unidades más utilizadas son centígrado y Fahrenheit. La relación entre estas propiedades se da en la ecuación general de los gases ideales, la cual dice que para un mismo gas,
Sea cual sea su comportamiento, la relación de presión, volumen y temperatura será siempre la misma. Por ejemplo, en el vapor de agua, si establecemos una presión constante, encerrándolo en un contenedor y variamos su temperatura aplicando más calor, el volumen se modificará y así se cumple la ecuación. En la siguiente clase conocerás otros conceptos que complementan los que aprendiste en este video. Comportamiento de líquidos y gases 2. Como continuación de la clase anterior, en esta vas a conocer otros conceptos para entender las propiedades de un fluido. Para comprender el concepto de presión, debes identificar los distintos tipos que existen. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire que nos rodea sobre la superficie de tierra y todo lo que está sobre ella. A mayor altura, con respecto al nivel del mar, menor será esta presión. A menor altura, será mayor. La presión manométrica es mayor a la atmosférica. Es, por ejemplo, la fuerza que ejerce el aire en las paredes internas de una llanta de automóvil. Para medirla, se usa el manómetro, cuya medición empieza a partir de la presión atmosférica. La presión de vacío es menor a la presión atmosférica. Por ejemplo, es la fuerza que ejerce el vacío dentro de la superficie de un frasco de comida para bebé. Se mide con un vacuómetro. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Por ejemplo, en un recipiente es la fuerza total ejercida sobre su superficie, desde adentro y fuera del mismo. En los gases y líquidos también se dan algunos comportamientos específicos que es necesario que conozcas. Imagina que tienes un recipiente con agua a temperatura ambiente. Si le aplicas calor con una flama, su temperatura irá aumentando. Lo puedes constatar con un termómetro. El conjunto de medidas que éste va marcando es conocido como calor sensible. Conforme la temperatura va aumentando, el agua se evapora. Cuando llega al punto de saturación, el termómetro marcará 100 grados centígrados y se mantendrá así aunque sigas aplicando calor. En realidad, el calor existe, pero ya no se mide. Ese es el calor latente, el cual está generando el cambio de estado. En la vaporización, cuando un líquido está por debajo del punto de saturación, se llama líquido subenfriado. Si está exactamente en dicho punto, se llama líquido saturado. Y si está arriba de este, ya es gas. En la condensación, cuando un gas está por encima del punto de saturación, se llama gas sobrecalentado. Y si está exactamente en dicho punto, se llama gas saturado. Y si está debajo de este, ya es líquido. Ten siempre presente que si cambia la presión de un fluido, la temperatura para llegar al punto de saturación también cambia. Con los conceptos vistos en esta clase, te será más fácil comprender el comportamiento del refrigerante, que es el fluido que forma parte del ciclo de refrigeración, el cual conocerás en el siguiente video. El ciclo de refrigeración. Ahora que ya conoces el comportamiento del refrigerante, te será más fácil comprender el ciclo de refrigeración, que consiste en llevar el calor de una estancia hacia el exterior. Los componentes que participan en este proceso son compresor, condensador, válvula de control de flujo, evaporador y refrigerante, que es como la sangre del sistema que circula a través de ellos. El ciclo inicia cuando el refrigerante, en estado gaseoso, entra al compresor con baja presión y temperatura. Ahí se genera una fuerza que lo comprime y lo calienta. Sale y pasa al condensador o serpentín. Cuando ha recorrido 3/4 partes de este, se convierte en líquido. Esta condensación ocurre con ayuda del ventilador que hace fluir el aire exterior
el cual recibe el calor del refrigerante. Al salir, tiene una alta presión y pasa a la válvula de control de flujo. Esta disminuye dicha presión además de la temperatura. Después pasa al evaporador y en las 3/4 partes del recorrido alcanza su punto de saturación y vuelve a convertirse en gas. Esta evaporación ocurre cuando el flujo de aire de la estancia le transmite calor al refrigerante gracias al ventilador o ventiladores del evaporador. A la salida, se tiene un gas de baja presión que inicia otra vez el ciclo en el compresor. Como ya te diste cuenta, el compresor y la válvula de control de flujo dividen el ciclo en alta y baja presión, mientras que el condensador y el evaporador lo separan en estado líquido y gaseoso. Cuando el equipo de aire acondicionado realiza calefacción, lo hace por medio de resistencias eléctricas que se calientan y expulsan aire cálido. Para ello, no se utiliza el ciclo de refrigeración. Compresor y condensador. Dos elementos que están presentes en cualquier tipo de aire acondicionado son el compresor y el condensador. Es muy importante que conozcas sus características y su ubicación. Las dos características más importantes del compresor son su caudal, es decir, su capacidad para hacer circular el refrigerante que entra en el sistema, y la compresión, que disminuye el volumen del gas para expulsarlo. Los compresores se clasifican de dos formas. 1. Por su funcionamiento. Existen dos tipos. Émbolo se distingue por sus diferentes caudales y capacidades de compresión. Es económico. Rotativo o de paletas. Es silencioso y su caudal siempre es constante, por ello es muy caro. 2. Por su forma física. Hay dos modelos. Hermético, todas sus partes son internas. Tiene larga vida y es más barato sustituirlo que repararlo. Abierto, todas sus partes están expuestas, por lo tanto es muy práctico dar mantenimiento rutinario al motor. Un compresor se ubica en diferentes lugares, de acuerdo al tipo de aire acondicionado. En el de ventana está dentro de la carcasa, montado en una base rígida. En el mini split se localiza en la unidad externa junto al condensador. En el centralizado está situado en el interior de la unidad central. El condensador es el elemento que convierte el gas refrigerante en líquido. Se le conoce como serpentín y hay dos tipos: de tubo desnudo y aleteado, es decir, con una rejilla de aluminio. Ambos tienen tubos de cobre. El condensador siempre estará junto al ventilador. En el equipo de ventana está entre el compresor y el tubo capilar. En el mini split y en el centralizado se encuentra junto al compresor. Muchas de las fallas de un sistema de aire acondicionado están relacionadas con el compresor y el condensador. Conocerlos te ayudará en tus reparaciones. Evaporador y válvula de control de flujo. Dos elementos importantes del aire acondicionado que participan en el ciclo de refrigeración son el evaporador y la válvula de control de flujo. El evaporador es el elemento que convierte el líquido refrigerante en gas. Hay dos tipos: de tubo desnudo y aleteado, es decir, con una rejilla de aluminio. Ambos tienen tubos de cobre. Comúnmente, tanto el evaporador como el condensador son conocidos como serpentín. El sistema tipo ventana y el mini split pueden tener cualquier tipo de evaporador. En el de ventana está montado en la barra rígida dentro de la carcasa.
En el mini split, se ubica en la unidad interior. En el tipo paquete, el evaporador es aleteado y está dentro de la unidad de tratamiento de aire junto al filtro y el ventilador. La válvula de control de flujo ayuda al evaporador a realizar su función, controlando el paso del refrigerante. La válvula que tienen los equipos que vas a reparar es el tubo capilar, que es de cobre y con un diámetro muy pequeño. Va conectado al condensador y el evaporador. Conocer estos dos elementos y su tarea en el ciclo de refrigeración te ayudará a detectar y solucionar fallas en el aire acondicionado. Conceptos básicos de electricidad, parte 1. En esta clase conocerás los conceptos básicos sobre electricidad que necesitas para entender cómo funciona un sistema de aire acondicionado. Como reparador, debes saber qué es un circuito eléctrico y los elementos que interactúan en él, como corriente alterna, fase, voltaje y potencia. La energía que utilizamos en nuestra casa viene de generadores o motores que al girar su centro liberan electricidad que viaja por cables hasta donde tú vives. Dichos centros giran entre dos imanes, un polo norte y un polo sur, que interactúan con otro imán que está pegado al centro del motor. Este movimiento genera energía eléctrica, que luego se transporta por cables a diferentes lugares. Esa energía que viaja se llama corriente alterna y se mide en amperes. Una fase es el movimiento de la corriente en forma de onda. Se forma cuando el motor o generador gira y su punto de partida pasa por los dos imanes que están alrededor. Para entender mejor el concepto, imaginemos un carrito de montaña rusa. Este representa a la fase y sube hasta llegar a la parte más alta de la montaña. Luego desciende hasta el suelo para después alcanzar su posición inicial. A este movimiento se le conoce como ciclo, el cual se repite mientras el generador siga funcionando. La línea eléctrica funciona a 60 ciclos por segundo, que también son conocidos como hertz. Sistemas eléctricos para aire acondicionado. Existen tres sistemas que se usan para la instalación y el funcionamiento del aire acondicionado: el monofásico, el bifásico y el trifásico. El monofásico se encarga de la distribución de energía por una sola fase. Es el más común para instalaciones domésticas. El bifásico se conforma por dos fases y se usa para alimentar aparatos o maquinaria de alto consumo, y es de uso industrial. El trifásico, como su nombre lo dice, está compuesto por tres fases y, al igual que el bifásico, se usa para alimentar sistemas comerciales e industriales. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza de carga eléctrica que sirve para que un aparato funcione. Se mide en volts. Recuerda que no todos los equipos de aire necesitan el mismo voltaje para funcionar. Para explicar cómo se comporta el voltaje, imagina a una persona que riega su jardín y pone un dedo en la manguera para reducir el espacio por donde se libera el líquido, para que salga con mayor presión. En un circuito eléctrico, la presión del dedo representa el voltaje y la corriente el agua que sale a mayor velocidad. La potencia es la relación que existe entre la energía y el tiempo que se invierte cuando se hace un trabajo. Esta se mide en watts. Por ejemplo, imagina dos cafeteras que hacen la misma cantidad de café,
pero una lo hace más rápido que otra. Esto significa que la que termina primero tiene mayor potencia. El consumo de energía eléctrica se mide en kilowatts hora, que equivalen a 1000 watts por una hora. El kilowatt hora es la potencia que entrega cualquier equipo eléctrico por hora de uso. En la siguiente lección aprenderás cómo viaja la electricidad y algunos componentes de seguridad dentro de una instalación. Conceptos básicos de electricidad, parte 2. Después de conocer la corriente alterna, el voltaje, la potencia y la fase, te preguntarás, ¿cómo viaja la electricidad? Los materiales por los que pasa la corriente eléctrica se dividen en dos tipos: conductores y aislantes. Los conductores son los que permiten el flujo libre de la corriente. Entre ellos están la mayoría de los metales. El más común es el cobre. Los aislantes son aquellos que permiten un flujo de corriente nulo o casi nulo. Los mejores ejemplos son plásticos y cerámicas. Ahora que conoces los dos materiales, puedes llevar a cabo el aislamiento, que es el procedimiento mediante el que se cubre un conductor con aislante. Su finalidad es prevenir que las descargas de energía dañen a las personas, equipos o instalaciones. Otra parte importante de una instalación eléctrica son los tres cables que alimentan al sistema: fase, neutro y tierra. Es indispensable que sepas identificarlos. La tierra va conectada al piso. Es, además, un instrumento de seguridad por si hay un aumento inesperado de voltaje y sirve para proteger los equipos que están conectados. El neutro es la parte larga del enchufe. Su función es enviar la corriente a la tierra. La fase es la parte corta del conector y es la que transporta la energía. Está a una diferencia de potencial de 110 volts con respecto al neutro. En algunos lugares puede tener 220 o 440 volts para usar equipos de mayor potencia. El centro de carga es un dispositivo de seguridad cuya función es proteger la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas. La sobrecarga se presenta cuando se conectan varios aparatos a la vez y el consumo de corriente es mayor a la que soporta la instalación. Cuando esto sucede, el interruptor del centro de carga, compuesto por una lámina bimetálica, se calienta hasta superar el límite. En ese momento, la lámina se deforma y cambia de posición para que ya no pase energía. La eficiencia es la relación entre la energía útil y la que necesita un sistema para funcionar. Se dice que un circuito es eficiente cuando pierde poca energía en forma de calor. Interpretación del diagrama eléctrico. Para hacer tus reparaciones, es necesario que sepas interpretar los diagramas eléctricos de los manuales de mantenimiento y de las placas de los sistemas de aire acondicionado. Un diagrama eléctrico es la representación de componentes y conexiones por medio de símbolos. Por lo general, las palabras, abreviaturas o siglas están en inglés. Este diagrama que ves es el de un equipo mini split. Las líneas rectas continuas son los cables. Sus letras indican el color. Por ejemplo, BL es azul y GN es verde. Las pequeñas curvas que tienen indican que no hay conexión entre los cables que se intersectan. Los circulitos negros o blancos indican que sí la hay. Los bloques son para señalar el punto de unión de entre dos o más elementos.
Físicamente, están conformados por una base y uno o más tornillos. Algunos bloques pueden indicar la fase, el neutro y la tierra. Conectados a la fase aparecen el relevador y el fusible, que son elementos de seguridad. Hay otros relevadores que sirven para proteger algunos elementos que sufran fallas por sobrecargas eléctricas. El capacitor va conectado al motor y este a un bloque. En ambos casos, las líneas indican el color de los cables. El símbolo de tierra que aparece en el motor y en el bloque de conexión indica que hay un cable que los une, pero no se dibuja para simplificar el diagrama. Algunos elementos solo se indican con texto, por ejemplo, el motor a pasos. En el diagrama del equipo tipo ventana vienen los mismos elementos: motor, capacitores y termostato. Además, hay un selector de la velocidad de motor en donde H es la más alta y LO es la más baja. En el motor se indican la fase y la frecuencia con que funciona. Estos diagramas son muy útiles para identificar cómo se conecta un elemento en caso de que presente fallas. Uso del multímetro de gancho. Durante la reparación o el mantenimiento de cualquier equipo de aire acondicionado, el multímetro te será útil para saber cómo se comportan las magnitudes eléctricas y determinar posibles fallas en el equipo. Hay multímetros analógicos y digitales, pero todos sirven para medir la corriente, el voltaje y la continuidad eléctrica. Dentro de los digitales está el de gancho con multirrango, que es mucho más fácil de usar y del cual te hablaremos en esta clase. Este aparato se compone de cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión, perilla de selección. Para medir el voltaje del circuito eléctrico de un sistema de aire acondicionado, primero verifica que esté conectado a la corriente. Inserta los cables del multímetro en sus bornes positivo y negativo. Gira la perilla y elige la V con una pequeña línea curva encima, la cual representa el voltaje de corriente alterna. Después, en la placa de conexión, coloca las puntas del multímetro de la siguiente manera. La del cable negro va sobre el tornillo del neutro y la del rojo sobre el tornillo del compresor. El resultado en pantalla será en volts. Si te lo da en milivolts, significa que hay una falla en el sistema. Para verificar la continuidad, es decir, que el circuito esté en buenas condiciones y no existan cortos o falsos contactos, gira la perilla hasta el símbolo de timbre. Esto también te servirá para comprobar que los motores funcionen correctamente. Para esta medición, debes desconectar el equipo del tomacorriente, porque el multímetro puede descomponerse. En la placa de conexión, coloca la punta del cable negro en el neutro y la punta del cable rojo la llevarás a 3 puntos. Primero, a la terminal del compresor, después, a la del ventilador y por último, a la del extractor. Para cualquier caso, si el multímetro marca 1 UOL y no hace ruido, significa que el motor está dañado. Si te da un valor distinto y emite un pitido, quiere decir que está en buenas condiciones. Para medir la corriente, primero, cerciórate que el sistema de aire acondicionado esté conectado a la corriente. En el multímetro, desconecta los cables de los bornes y gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable del componente que deseas medir: compresor, extractor o ventilador. Ciérralo tratando que el cable quede lo más céntrico posible. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente,
que será en amperes. En clases posteriores te diremos cómo resolver fallas a partir de los resultados de las mediciones con el multímetro. Identificación de puntos de riesgo. Para dar mantenimiento y reparar el aire acondicionado, es importante que conozcas los riesgos a los que puedes enfrentarte, para que tomes las precauciones necesarias en el entorno con tus herramientas y con el refrigerante. Antes de iniciar tu trabajo, verifica que el entorno en el que vas a realizarlo sea el óptimo. Para prevenir caídas a nivel de piso, evita andar deprisa. Deja libres de obstáculos las zonas de paso. Dispón de una buena iluminación. Usa calzado antiderrapante. Limpia el lugar de trabajo antes y después de realizar tus actividades. Cuando uses una escalera, verifica que se encuentre en buen estado. Asegúrate que esté bien asentada en el piso. Si es posible, pide a otra persona que la sostenga. Nunca subas al último peldaño. Cuando manipules tus herramientas, sosténlas con la fuerza suficiente para que no caigan y puedan lastimarte. Evita darles un uso distinto al que tienen. Si los mangos están muy gastados y son resbaladizos, sustitúyelas. Si requieren aislante térmico o eléctrico, pónselo. Si lo tienen y está gastado, cámbialo. Usa guantes. Mantén siempre tus herramientas en buen estado. Acéitalas cuando lo requieran. Almacénalas en un lugar seco para que no se oxiden. Si el gas refrigerante usado en los equipos de aire acondicionado se libera, puede ocasionarte daño y también al medio ambiente. Usa lentes de seguridad y cubrebocas cuando tu reparación se relacione con él. En caso de una fuga, evacúa el área y espera a que se disipe. Para detectarla, basta con identificar manchas de aceite dentro del sistema. En todas tus reparaciones, pon en práctica las medidas de seguridad. Así, tu trabajo será de calidad y no pondrás en riesgo tu integridad física. Herramientas especializadas. Para el desempeño de tu trabajo, necesitarás herramientas básicas como pinzas y desarmadores, pero también requerirás algunas especializadas cuyo uso es complejo. El juego de manómetros sirve para verificar que el equipo de aire acondicionado esté trabajando con las presiones adecuadas. El manómetro azul mide la baja presión, el rojo la alta. La manguera amarilla se usa para las funciones de servicio. Las carátulas tienen dos tipos de escalas, una que mide la presión y la otra la temperatura del refrigerante. Para hacer la medición, verifica que las válvulas estén cerradas. Conecta las mangueras. Abre las válvulas. Toma la lectura. Cierra válvulas y desconecta mangueras. Para tomar una lectura correcta, debes saber qué tipo de refrigerante usa el sistema que estés reparando, pues tienen diferentes temperaturas de saturación a la misma presión. El detector de fugas sirve para verificar que el equipo no esté liberando refrigerante. Si lo hace, ocasionará un mal funcionamiento. Tiene un botón de encendido y un selector de sensibilidad con indicador. En la parte superior se encuentra la sonda y en la punta de esta el sensor que detecta las fugas. Usa un cortador cuando necesites reemplazar tubos de cobre y tengas que ajustarlos a la medida. Esta herramienta tiene una manija para ajustarse al calibre del tubo y una pieza llamada diamante para realizar el corte.
hazlo de la siguiente manera. Coloca el tubo en los rodillos. Aprieta la manija hasta que el diamante haga presión sobre él. Gira el cortador hasta cortar por completo. El avellanador sirve para abocardar los tubos, es decir, ensanchar sus extremos. Consta de un sujetador y una prensa, cuyo cono es el que realiza el abocardado. Coloca el tubo en el sujetador en la medida correspondiente. Aprieta las mariposas para fijarlo. Gira el tornillo hasta que el cono entre en el tubo y expande lo necesario. Si notas un mal funcionamiento en alguna de tus herramientas, dales mantenimiento o sustitúyelas. Planeación del mantenimiento. Una de las actividades previas a la reparación de un equipo es planear tu trabajo. Para ello necesitas determinar si el mantenimiento es preventivo o correctivo. Calcular un presupuesto. Saber cómo tratar al cliente. El mantenimiento preventivo consiste en limpiar el equipo y cambiar las piezas gastadas. El correctivo en solucionar fallas sustituyendo las partes que ya no funcionan. El presupuesto es lo que cobrarás por tu servicio. Tienes que elaborar 3. Uno para la revisión física del equipo. Otro para el mantenimiento preventivo. Y el tercero para el correctivo. Para todos ellos, considera costo de materiales, desgaste de equipo y herramientas, gastos de transportación, un porcentaje del salario de tu ayudante si lo tienes, y mano de obra que debe ser igual a la cantidad invertida en los gastos anteriores. Fija un costo para tus revisiones y otro para el mantenimiento preventivo. En el caso del correctivo, contempla el costo de los componentes que serán sustituidos. Los equipos actuales tienen partes que ya no se reparan, sino que deben cambiarse cuando ya no funcionen. El presupuesto puede variar según la región donde estés. Por eso, averigua costos en tu comunidad, en empresas de servicios técnicos o en Internet. Cuando recibas la llamada de un cliente, preséntate de manera cordial y ponte a su disposición. Si acuerdan que irás a revisar el equipo, dale el presupuesto y programa una cita. Anota sus datos para que lo agendes en tu cartera de clientes. Cuando hayas hecho la revisión, infórmale a tu cliente cuál será el costo total del mantenimiento. Desarmado de equipos. Para hacer la revisión física de un equipo de aire acondicionado, antes debes desarmarlo. Para cada tipo de sistema hay una forma particular de hacerlo. En esta clase conocerás cómo se desarman los equipos, ventana, mini split y paquete. Para el primero, quita la pantalla y el selector o tablilla de control removiendo los tornillos. Después, desconecta el ventilador, la tierra física y el compresor. Toma fotos para ayudarte cuando armes el equipo. Desatornilla el chasis y retíralo. Quita las cubiertas superiores. Desatornilla el evaporador, el condensador y el compresor. Desmonta el circuito de refrigeración con ayuda de otra persona. Uno sostiene el compresor, que es la parte más pesada, y el otro el condensador y el evaporador. Ambos deben jalar hacia arriba para desmontar el circuito de la carcasa. Toma en cuenta que cada elemento debe agarrarse de sus partes rígidas.
Retira el separador frontal y la charola de desagüe. Quita las tuercas de la turbina y las aspas del ventilador para que puedas extraerlas junto con el aislante y la tolva. Retira el motor del ventilador. Quita el divisor y los tacones vibratorios del compresor. Para el mini split, comienza con el evaporador. Desconéctalo de la corriente. Sin desmontarlo, quita la carcasa y el filtro. En el condensador, desatornilla y quita la tapa. En el tipo paquete, desatornilla y quita la tapa del condensador. Desatornilla la tapa del ventilador y retírala. Afloja los tornillos de la caja de control y extráela. Quita los tornillos de la tapa del evaporador y remuévela. Retira los filtros de aire del evaporador. En cualquier equipo, pon mucha atención en dónde va cada tornillo, pues cuando vuelvas a armarlo, todos deben ir en el lugar que estaban. Apóyate en las fotos que tomes o en los diagramas del manual técnico. Revisión física. Para llevar a cabo la reparación o el mantenimiento de un aire acondicionado, antes debes hacer una revisión física del mismo. Primero, revisa el funcionamiento general. Lee las especificaciones y los diagramas eléctricos del equipo en el manual técnico. Pedir al cliente el reporte de servicio, si lo hay, para conocer el historial de mantenimiento. Encender el equipo y verificar que no existan ruidos extraños como golpeteos, vibraciones o rechinidos. Checar que la temperatura de inyección sea la correcta. Coloca un termómetro en la salida del aire, el cual deberá marcar como máximo 10 grados centígrados para equipos con capacidad de hasta 4 toneladas y 12 grados para los de mayor tonelaje. Mide el amperaje del compresor, que a plena carga debe estar a un 80% de la capacidad. Desconecta el equipo de la fuente de alimentación y baja el interruptor. Ahora, desarma el equipo. A continuación, revisa cada uno de los componentes. Checa que el ventilador del condensador esté en buen estado, revisando el rodamiento del motor, que los cables y el capacitor no estén quemados o rotos y que sus aspas no estén golpeadas, dobladas o deformadas. Además, que la turbina o turbinas no tengan daños en los álabes y se encuentren balanceadas. Del compresor, revisa que sus cables, capacitor, terminales eléctricas y válvulas estén en buen estado y limpias. Mide la continuidad del termostato y comprueba que la tablilla de control opere correctamente. Constata que el cordón de servicio y la toma de corriente estén en óptimas condiciones. Revisa que no existan fugas de refrigerante en la tubería del evaporador y del condensador, observando que no haya manchas de aceite cerca de los mismos. Asegúrate que el filtro de retorno se encuentre limpio y sin roturas. Verifica que la charola de condensados y la tubería de drenaje estén limpias. En el equipo tipo paquete, además, tienes que revisar la banda y ajustarla si es necesario. Lubricar la chumacera y checar que las poleas no estén demasiado gastadas, es decir, que no tengan brillo de espejo. Todo esto en caso de que el equipo cuente con ellos. Limpieza del equipo ventana. En esta clase aprenderás a dar servicio y limpieza al equipo tipo ventana. Antes de comenzar,
recuerda tomar las precauciones necesarias. Con el equipo desarmado, lubrica los bujes del motor, limpia los cables y terminales. Si éstas se encuentran oxidadas, sulfatadas, recalentadas o flojas, cámbialas o repáralas. Lija la flecha del motor y pon una capa muy fina de grasa para evitar corrosión. Recuerda que el procedimiento para desarmarlo lo viste en la clase Revisión Física. Para la limpieza general del compresor y los serpentines, utiliza agua. Además, usa solo para estos últimos líquido limpiador especial biodegradable. Para ello, vacía el limpiador en el rociador y baña los serpentines con él. Espera de 5 a 10 minutos y después emplea la bomba de lavado para enjuagarlos. El chasis, la turbina, las aspas del ventilador y el cordón de servicio los lavarás con agua y jabón, procurando enjuagar y secar las piezas correctamente. Limpia los componentes eléctricos, como la tablilla, el termostato y el capacitor, con un solvente en spray que sea dieléctrico, es decir, que no conduzca la electricidad, o también lo puedes hacer con una brocha. La limpieza de los platinos podrás hacerla con una goma para borrar, y si ya están muy gastados, usa una lija muy fina. Limpia o sustituye el filtro de retorno. Lava el frente decorativo y gabinete. Cuando hayas terminado de lavar todas las piezas, tienes que esperar a que estén secas, para poder armar de nuevo el equipo. Para ello, sigue este procedimiento. Pon los tacones vibratorios del compresor en la base. Coloca el divisor. Monta el motor del ventilador. Pon la tolva. Instala las aspas. Coloca el aislante de unicel en la parte frontal. Instala la turbina. Monta la charola de desagüe. Pon el separador frontal. Con la ayuda de otra persona, monta el circuito de refrigeración. Coloca las partes superiores. Instala la rejilla de aire. Conecta el compresor. Para hacerlo, toma como guía el diagrama eléctrico o las fotos que tomaste antes de desarmarlo, tal como se mencionó en la clase anterior. En la mayoría de los equipos, el cable negro es el neutro, el cual debes conectar al contactor. El blanco es el de arranque, por lo que debe estar solo en la terminal del capacitor, mientras que el rojo es el de trabajo y va a la línea del capacitor. Une el ventilador y el compresor al panel de control. Y finalmente, conecta la tierra física y atornilla el panel de control. Limpieza del equipo mini split. Ya que hiciste la revisión física, el siguiente paso es limpiar el sistema. La limpieza se hace en 3 etapas: evaporador, condensador y tablero de control. Antes de comenzar, toma las precauciones necesarias y saca fotos en cada paso, ya que te servirán al momento del armado. Para el evaporador, desatornilla y retira la carcasa. Quita los filtros. Aplica espuma limpiadora al serpentín a una distancia de 10 a 15 centímetros. No dejes huecos. Una vez aplicada, déjala actuar por 10 minutos. No es necesario enjuagarla. Mientras la espuma actúa en el serpentín, con un cepillo y agua fría, lava los filtros. Déjalos secar al aire libre. Ya que la espuma ha trabajado, con un trapo húmedo, limpia los cables y terminales del tablero de control, así como la carcasa y la charola de condensados. Por último, arma y conecta todo como estaba. Puedes utilizar cintillos para evitar los cables sueltos. Para el condensador, prepara el líquido desincrustante biodegradable en el rociador, según las instrucciones, y aplícalo en el serpentín.
Deja actuar 10 minutos y enjuaga con la bomba de lavado de serpentines. Limpia las aspas del ventilador. Utiliza agua y jabón para limpiar el compresor y la tapa. Enjuaga bien y deja secar al aire libre. Para el aseo del tablero de control, retira el polvo con brocha y aire comprimido. Limpia con solvente dieléctrico en spray. Si desconectaste algún componente, auxíliate del diagrama eléctrico del equipo y de las fotos que tomaste para volver a conectarlo. En caso de encontrar daños en las válvulas de servicio del compresor, como pivotes flojos o tapones en mal estado, repáralos o cámbialos. Desarma los contactores para la limpieza de platinos. Para volver a fijarlos, colócalos en la posición que estaban. Esto evitará un desgaste prematuro. Después de limpiar los platinos, arma de nuevo el contactor. Verifica el apriete de conexiones y terminales y revisa que el cableado esté en buenas condiciones. Para terminar, atornilla las unidades tal como estaban. Los roscados debes apretarlos a tope, es decir, donde apenas sientas una fuerza de oposición. Esto evita deformaciones en los elementos. Limpieza del equipo tipo paquete. Cuando el cliente te solicite un mantenimiento preventivo, una de las tareas que debes realizar es limpiar el equipo. En esta clase, conocerás cómo hacerlo en el tipo paquete. Antes de comenzar, toma las precauciones necesarias. Retira las tapas del condensador y del evaporador. Quita los filtros de este último. Levanta la tapa del ventilador y límpialo con un trapo húmedo. Lava los serpentines echándoles agua con jabón y enjuagando con agua a presión. Si están muy sucios, échales desincrustante biodegradable con un rociador. Deja que haga espuma y enjuaga. Si las aletas del evaporador y del condensador están desalineadas, enderézalas con un peine para serpentín. Lava los filtros y el área del compresor con agua a presión. Coloca nuevamente los filtros y las tapas que quitaste. Al terminar la limpieza, verifica que el sistema funciona correctamente. Al mantener limpio el equipo, este funcionará mejor y así evitarás que consuma más energía. Elaboración del reporte de servicio. El reporte de servicio, también conocido como de mantenimiento, es una hoja que indica las condiciones del equipo de aire acondicionado antes y después del mantenimiento. Dicho reporte debe contener datos del cliente, modelo y marca del equipo, parámetros físicos, descripción de operación, observaciones, fecha límite del próximo mantenimiento y firma del cliente. En la parte superior de la hoja, escribe el nombre, dirección y teléfono de tu cliente. Después, especifica el modelo y la marca del equipo que revisaste. Este viene en la placa de datos o en el manual del usuario. Esto te servirá para futuros trabajos. Los parámetros físicos son las medidas que tomas antes y después del mantenimiento, como temperatura de retorno y de inyección de aire, temperatura de entrada y salida del condensador, corriente del motor del evaporador, corriente del motor del condensador y corriente del compresor. Para un mantenimiento de rutina, evita tomar las presiones de succión y descarga, ya que al conectar el manómetro se libera refrigerante
y este daña la capa de ozono. Solo tómalas si consideras que hace falta refrigerante. Estos parámetros te ayudarán a compararlos con la placa de datos y verificar su buen funcionamiento. En esta sección del reporte, haz un resumen del equipo, es decir, escribe qué pasaba antes del mantenimiento y qué pasó después. Detalla cosas como la suciedad de los filtros, de los serpentines y dentro del mismo equipo. Además, indica qué piezas quitaste antes de hacer la limpieza, como motores o capacitores. Y finalmente, menciona cómo quedó el aire acondicionado después del mantenimiento. En esta parte debes escribir las posibles fallas a futuro por el uso y desgaste de las piezas. Por ejemplo, si las rejillas de los serpentines están muy dañadas y después de peinarlos no quedan bien. Es necesario anotar esa observación. El mantenimiento de los equipos se hace periódicamente. Marca una fecha aproximada para la siguiente revisión. Quédate con una copia del reporte por si tu cliente llega a perderlo. Recuerda, el reporte es muy importante tanto para ti como para tu cliente, ya que será más fácil identificar lo que tienes que revisar en el siguiente mantenimiento. Eficiencia del sistema. La eficiencia energética es un factor importante en el aire acondicionado. Si éste opera fuera de rango, hay un problema. Para diagnosticar la falla y determinar si existe subenfriamiento o sobrecalentamiento, debes llevar a cabo un procedimiento en el que revisas la tabla de presión-temperatura. El sobrecalentamiento es cuando la temperatura de un gas está por arriba del punto de saturación, mientras que el subenfriamiento se da cuando la temperatura de un líquido está por debajo del mismo punto. Para saber si el equipo tiene sobrecalentamiento, mide la presión en la válvula de servicio del compresor en la parte de succión. Busca el resultado en la tabla de presión-temperatura y obtén el dato de esta última. Ahora, mide la temperatura del refrigerante en la salida del evaporador. Resta esta medida a tu dato anterior. Para saber si hay subenfriamiento, sigue el mismo procedimiento, pero mide la presión en la válvula de servicio para la descarga y la temperatura en el condensador. Si el equipo funciona eficientemente, la diferencia entre las dos temperaturas, en ambos casos, debe estar entre 8 y 12 grados. En la siguiente clase, conocerás la forma de resolver problemas de eficiencia. Solución de problemas de eficiencia. Según la clase anterior, el sobrecalentamiento o subenfriamiento se dan cuando al hacer la resta de temperaturas, la diferencia sale del rango 8-12. Esto representa problemas de eficiencia. Para resolverlos, haz lo siguiente. Asegúrate que puertas y ventanas de la habitación estén bien cerradas. Limpia o remueve cualquier barrera que obstruya la salida o entrada del flujo de aire en la unidad. Verifica que el filtro de aire esté limpio y en buenas condiciones. Si no es así, límpialo o reemplázalo. Revisa que los serpentines del condensador y del evaporador estén limpios. Si no, lávalos. Si tienen alguna fuga, deben sustituirse. Checa que el motor del ventilador funcione correctamente. Verifica que el drenaje de la charola de desagüe no esté bloqueado. Comprueba que los cables y el termostato estén en buen estado. Mide el voltaje de alimentación y coteja que sea el adecuado.
Revisa que no haya fuga de refrigerante en el sistema. Esta es una de las causas principales de baja eficiencia. Mide la presión del equipo. Si las válvulas del compresor están dañadas, la presión dentro del sistema tiende a igualarse, afectando el ciclo de refrigeración que normalmente está dividido en alta y baja presión. En este caso, el compresor debe reemplazarse. Detección de fugas. Una de las fallas más comunes en un sistema de aire acondicionado es la fuga de refrigerante. Te diremos cómo detectarla. A través de todo el sistema, además de refrigerante, también circula aceite. Por lo tanto, sus manchas son el mejor indicador de que existen fugas. En caso de que el equipo aún tenga refrigerante, solo echa un poco de agua con jabón en las tuberías que han dejado manchas. Donde aparezcan burbujas, ahí está la fuga. Si el equipo ya no tiene refrigerante, deberás hacer un barrido de nitrógeno para identificar la fuga. Para ello, en un tanque de nitrógeno, conecta un regulador y ajústalo a 60 libras por pulgada. Conecta la manguera amarilla de un juego de manómetros en el tanque y las otras dos al equipo. Abre la llave del tanque y la válvula de baja presión del manómetro y deja que el nitrógeno entre al sistema hasta que se alcancen 60 libras por pulgada. Después, cierra. Pon agua con jabón en las tuberías y detecta la fuga. También puedes usar un detector de fugas. Solo recuerda que debes tomar las medidas de seguridad correspondientes. Pon una de tus manos por debajo de la tubería para ayudar a una detección más acertada. Con la sonda de la herramienta, recórrela lentamente hasta terminarla. Si hay fuga, se encenderá una luz en el aparato o emitirá un pitido. Otra opción para detectar fugas es usar un medio de contraste, es decir, una sustancia que echas al sistema interna o externamente y después, con una lámpara de luz ultravioleta y lentes color ámbar, podrás ver dónde está la fuga. Solo podrás inyectar la sustancia en el sistema cuando haya vencido la garantía del equipo. Reparación de fugas. Una vez que hayas detectado el lugar en donde se encuentran las fugas, tienes que repararlas, y esto conlleva las siguientes etapas. La primera tarea es recuperar el refrigerante. Para realizarla, necesitas una lámpara con focos de halógeno, un tanque recuperador con un vacío de 1000 micrones o uno que contenga el mismo tipo de refrigerante pero con el espacio suficiente, juego de manómetros y una báscula. Antes de iniciar, verifica en la etiqueta de datos del equipo tipo y cantidad de refrigerante que contiene. Esto te ayudará a determinar la capacidad que requieres en el tanque recuperador, el cual no debe llenarse más del 80%. Conecta la manguera roja del manómetro en la válvula de servicio del puerto de descarga y la azul en la de succión. Si es un equipo tipo ventana, no tiene estas válvulas, así que deberás colocar dos tipo piercing, una en cada puerto. Conecta la manguera amarilla en la válvula para gas del tanque recuperador. Pésalo. El dato te servirá para controlar el llenado. Ahora colócalo en una cubeta con hielo. Enciende la lámpara para calentar el sistema. Cuando llegue a una presión de 50 libras, abre las válvulas del juego de manómetros
y la del tanque recuperador. Pasa este último a la báscula para monitorear el peso y regrésalo a la cubeta. Haz esto cada 10 minutos al principio y después cada 5. Mantén la lámpara encendida hasta que la presión llegue a 0. Esto indica que ya se extrajo todo el gas. Si la fuga provocó la pérdida total de refrigerante, omite este procedimiento. La siguiente etapa consiste en cambiar la tubería dañada. Para ello, debes cortar y quitar el tramo de la fuga y añadir uno nuevo, soldándolo. En caso de que la fuga esté en alguno de los serpentines, recuerda que debes sustituirlo por completo. El tercer paso es lograr un vacío en el sistema para eliminar la humedad y evitar la formación de ácidos. Conecta la manguera amarilla del manómetro en una bomba de vacío, la azul en el puerto de succión y la roja en el puerto de descarga. Abre sus válvulas. Enciende la bomba de 10 a 20 minutos hasta que el vacuómetro llegue a 1500 micrones. Cierra las válvulas y apaga la bomba de vacío. La última etapa de la reparación de fugas es recargar el sistema con el refrigerante. Conecta la manguera amarilla del manómetro al tanque de recuperación o a uno nuevo y la azul a la válvula de succión. Abre la válvula de baja del manómetro y la del tanque. Enciende el equipo. El compresor succionará el gas e iniciará el ciclo de refrigeración. Cuando se alcance una presión de 60 a 65 libras sobre pulgada, cierra la válvula y desconecta la manguera. Pone el tapón de la válvula de succión y desconecta la manguera del tanque. La cantidad y tipo de refrigerante que recargues deben ser iguales a los indicados en la etiqueta de datos. Fallas eléctricas. Muchas de las fallas que presenta un sistema de aire acondicionado están relacionadas con problemas eléctricos. En esta clase conocerás las más comunes y la manera de solucionarlas. La variación de voltaje es una falla que se detecta midiéndolo. Si es más bajo o más alto que el indicado en el manual técnico, puedes solucionarlo apretando los tornillos de las terminales de la placa de conexiones. En casos muy extremos, el problema puede ser causado por fallas en la instalación eléctrica del lugar, en cuyo caso debes notificarlo al cliente. La falta de continuidad puede ser causada por un cortocircuito, terminales dañadas o por alguna protección del sistema debido a sobrecargas. Para comprobar esta falla, debes verificar la continuidad entre las terminales de estos componentes por separado: interruptor, cable de alimentación, termostato y compresor. Si es el interruptor, considera las terminales de cada posición. Si es el cable de alimentación, verifica primero sus terminales. Si tiene continuidad, entonces prueben las terminales donde se conecta. Si es el termostato, colócalo en la posición más alta, retira los cables y conecta el multímetro. Si es el compresor, primero checa la continuidad en el protector térmico y en las bobinas de relevador, el cual debes girar para conectar el multímetro. Después, checa la continuidad en las 3 terminales del motor. Si la hay, entonces comprueba que no esté en cortocircuito, colocando una de las puntas del multímetro en cada terminal y la otra en el chasis de la tierra. El motor está dañado si hay un pitido. Para las pruebas de continuidad,
el equipo debe estar desconectado de la corriente. Un capacitor que está dañado suele tener residuo blanco alrededor de sus terminales o cerca de ellas. Si no lo tiene, una manera de corroborarlo es con una prueba de resistencia. Pero antes, debes descargar por completo el capacitor. Para ello, desconecta el equipo. Haz cortocircuito en las terminales con un desarmador. Ahora sí, realiza la prueba. Usa el multímetro en la escala de mega ohm, coloca las puntas en las terminales del capacitor, los valores irán creciendo. Invierte las puntas y ahora los valores descienden hasta ser negativos. Después de unos segundos, empezarán a subir otra vez. Si no sucede nada de esto, el capacitor está dañado. Si tu multímetro mide capacitancia, ponlo en la escala de farads y el valor que debes obtener es el indicado en el capacitor. En cualquier caso, si las pruebas realizadas no dan los valores o medidas correctas, el componente debe sustituirse para arreglar la falla. Solución de fallas en ventilador y compresor. Las fallas que se presentan en el compresor y en los ventiladores tienen un origen eléctrico o mecánico, y es necesario revisar algunos elementos para poder solucionarlas. En ambos componentes, primero, verifica que el equipo esté conectado. Mide el voltaje en la tabla de conexiones. Asegúrate que haya continuidad en las terminales y cables de alimentación. Comprueba que todos los cables estén bien conectados. Si es necesario, consulta el diagrama de cableado para identificar dónde deben ir. Si un cable está dañado, repáralo o cámbialo. Haz la prueba de resistencia en el capacitor. Además, en el compresor, comprueba la continuidad en el termostato, en el relevador y en el protector térmico. Si están dañados, cámbialos. En el ventilador, prueba que la hélice gire libremente. Si no lo hace, sustituye el motor. Verifica que las aspas no golpeen la cubierta. Si sucede, alinea el montaje. Si la velocidad del motor sube y baja sin control, mide el voltaje en el sensor de velocidad, que debe ser 0 o 5 volts. Si te da otro valor, cambia el motor. El compresor es un elemento esencial en un sistema de aire acondicionado. Es necesario que diagnostiques y repares correctamente cualquiera de sus fallas. Consejos de uso. Cuando realices algún tipo de mantenimiento, es muy importante que el cliente quede satisfecho no solo por tu trabajo, sino también por los consejos que puedas brindarle para usar correctamente su equipo de aire acondicionado con el objetivo de ahorrar energía, reducir gastos y minimizar la contaminación. Dale a tu cliente esta información. Para un buen funcionamiento, del 60 al 70% del consumo en el recibo de luz es de aire acondicionado. Evite obstruir la salida del aire del equipo. No ponga fuentes de calor, como lámparas u hornos, cerca del termostato. Dé mantenimiento preventivo cada 4 meses. Apague y desconecte el equipo cuando no esté en uso. La salida de aire no debe dirigirse hacia las personas. Para ahorrar energía, la temperatura debe estar entre 22 y 26 grados centígrados y puede regularse de acuerdo con la exterior, considerando que haya una diferencia de 5 grados. Cada grado que se modifica aumenta 8% el consumo de energía.
El regulador de humedad relativa debe estar al 40% en verano y al 60% en invierno. Ventile la estancia 10 minutos o más antes de las 9 de la mañana y cierre. Esto hará que la temperatura baje y se mantenga así hasta encender el equipo. Asegúrese que puertas y ventanas están bien cerradas cuando esté prendido el aire. Use vidrios polarizados o con películas reflectoras y pinte los exteriores con colores claros para minimizar la entrada de calor. Así, el equipo se usará menos tiempo y se ahorrará hasta un 20% del consumo de energía. Finalmente, verifica que la capacidad del equipo sea la adecuada para las dimensiones del lugar. Si determinas que no es así, dile al cliente cuál es el apropiado y por qué. Instalación de puesta a tierra residencial. La puesta a tierra consiste en conectar cualquier sistema eléctrico a la tierra física a través de dos elementos: el electrodo de tierra y el conductor de tierra. Esta es una actividad que posiblemente realices como reparador de aire acondicionado. Sirve para proteger al usuario, la instalación y los equipos eléctricos, y minimizar las variaciones de voltaje. Para instalarla, haz un hoyo cerca del centro de carga o caja de fusibles de 120 centímetros de profundidad y 30 de diámetro. Inserta el tubo de albañal y a través de él entierra la varilla de cobre. Esta debe quedar a 2.5 centímetros del suelo. Rellena el hoyo con la misma tierra que extrajiste y con arena. Coloca una canaleta que vaya del centro de carga hacia la varilla. Inserta el cable conductor. Conéctalo a la varilla con un acoplador mecánico y a la placa de tierra del centro de carga. En este, conecta el neutro a la misma placa con un trozo de cable. Coloca la tapa del tubo del albañal. Si lo consideras pertinente, pide ayuda a un electricista para que complemente contigo esta tarea. Tecnología inverter. Actualmente, en los sistemas de aire acondicionado se han implementado nuevas tecnologías que están enfocadas en el ahorro de energía y en el cuidado de la salud. Una de ellas es la inverter, incluida en los equipos mini split. Sugiere a tus clientes la instalación de este tipo de unidades, indicándoles que pueden reducir sus pagos de consumo de energía en un 30% o más. Así se da el ahorro de energía. Al encender un equipo tradicional, el compresor se prende y se mantiene funcionando hasta alcanzar la temperatura programada. En ese momento, se apaga. Cada vez que la temperatura del lugar sube, el compresor vuelve a prenderse. Estos encendidos y apagados provocan que consuma mucha energía. En los equipos con tecnología inverter, el compresor no se apaga, continúa funcionando, pero a menor capacidad. Esto permite que la temperatura del lugar sea constante durante más tiempo y que se reduzca el consumo de energía. Los equipos inverter integran elementos que ayudan a cuidar la salud, haciendo que el aire producido contenga un mínimo de microorganismos y sustancias dañinas. Uno de esos elementos son los filtros. Hay de varios tipos, con diferentes funciones. Algunos sistemas traen un filtro eléctrico que atrapa polvo y partículas. Otros tienen un biofiltro que elimina microorganismos. Y hay uno más, de carbono activo, que retiene sustancias químicas. Existen equipos que pueden traer dos de estos filtros. En los aparatos tradicionales, si hay una fuga, el refrigerante es muy dañino para la capa de ozono. Los nuevos inverter
están diseñados para trabajar con refrigerantes que están libres de cloro, por lo cual son más ecológicos. Si alguno de tus clientes no tiene la posibilidad de adquirir un equipo con tecnología inverter, puedes sugerirle que integre el que ya tiene un ahorrador de energía o filtros ultravioleta para mejorar su desempeño. Además, podrá cambiar el tipo de refrigerante por otro que sea ecológico y compatible. Frío solar. Una manera de ayudar al medio ambiente es ahorrando electricidad y usando otras fuentes de energía, como la del sol, que actualmente es aprovechada por celdas solares para hacer funcionar equipos de climatización convencionales y de nueva tecnología, como la llamada frío solar, de la cual hay dos tipos. Celdas fotovoltaicas que se encargan de generar la energía que alimenta al sistema, y colectores térmicos que conducen el calor directamente al ciclo de refrigeración. Los sistemas que usan estos últimos se denominan de piso o techo radiante, en los cuales no hay un compresor, sino un elemento más voluminoso dividido en dos, generador y absorbedor. Esta es la forma en que trabajan. Cuando el refrigerante sale del evaporador y entra al absorbedor, forma una mezcla con disolvente, la cual es bombeada hacia el generador. Ahí, el calor absorbido por los colectores solares la calienta y la separa. El disolvente se regresa y el refrigerante pasa al condensador para seguir el ciclo de refrigeración tal como lo conoces. En estos sistemas, el evaporador se encuentra debajo del piso, por lo que la instalación se realiza al momento de la construcción del inmueble o colocando un piso falso. Es importante mencionar que los únicos elementos eléctricos son las bombas, que están antes del evaporador y entre el absorbedor y el generador. La ventaja de usar equipos solares, además de ayudar al medio ambiente, es que cuando hay más sol, no solo generan la energía necesaria para enfriar una estancia, sino que también la guardan para usarla en otro momento que se necesite. Azoteas verdes. En la actualidad, es muy importante cuidar el medio ambiente y una manera de hacerlo es implementando sistemas de climatización 100% ecológicos como las azoteas verdes, que están parcial o totalmente cubiertas de elementos vegetales que forman parte integral de la construcción. Además, funcionan como un microhábitat y ayudan a evitar daños al edificio. Tienen varias capas: vegetal, medio de crecimiento, tela de filtración, drenado, barrera antirraíces y membrana impermeable. Según el grado de mantenimiento requerido, hay dos tipos de azoteas. Las simples requieren poca atención, se visitan solo para darles mantenimiento. Incluyen césped, musgo y flores, por lo que su segunda capa es de poco espesor. Las intensivas necesitan sistemas de irrigación y fertilización especiales. Incluyen, además de césped y flores, arbustos y pequeños árboles. La segunda capa supera los 15 centímetros de altura. Con este sistema alternativo de climatización, la temperatura interna de los espacios no es controlada. Sin embargo, la regulación se da de esta manera. Las plantas y el agua reciben los rayos del sol y no permiten que entren a la estancia. Además, el agua, al evaporarse, deja la humedad en el exterior. Cuando la temperatura exterior disminuye, esa humedad se condensa, es decir, se convierte en rocío.
que al entrar en contacto con la azotea, equilibra su temperatura. Los techos ecológicos mejoran la calidad del aire, reducen el efecto invernadero, ayudan a la conservación de la biodiversidad, sirve como aislante térmico y sonoro de una construcción, pueden producir comida y reducen inundaciones. Si el 20% de las casas en todo el mundo tuviera una azotea verde, la contaminación se reduciría casi en su totalidad. Profesionalización. La práctica constante de tu oficio te llevará a implementar acciones diferentes a otros y te volverás más apto en tu trabajo. Esto es la profesionalización. Para alcanzarla, considera estos aspectos si trabajas por tu cuenta. Seguridad e higiene. Mantén siempre limpio el lugar de trabajo. Sustituye las herramientas gastadas. Usa los elementos de seguridad necesarios. Búsqueda de proveedores. Al obtener las refacciones para los equipos, busca diferentes proveedores y compara precio y calidad. Adquiere aquellas que no representen un gasto excesivo, pero cumplan con la calidad requerida. Promoción de tu trabajo. Conseguir clientes implica que des a conocer lo que haces. Para ello, usa algunos de los medios más comunes, como tarjetas de presentación, anuncios en revistas locales, redes sociales o clasificados. Los datos que deben contener son tu nombre, tu oficio y formas de contacto. Adquisición de herramientas. Cuando adquieras tus herramientas, considera que las de mayor calidad te durarán más y no siempre son las más caras. Revisa que no tengan defectos de fábrica e invierte en herramientas que te duren a largo plazo. Uso de bitácora. Lleva una bitácora, es decir, escribe en papel o en la computadora cada una de las reparaciones que hagas. Esto te servirá para establecer procesos de trabajo y para saber qué hacer y cómo ante nuevas reparaciones. Consejos de uso. Para que tus clientes queden satisfechos con tu trabajo, indícales cómo dar un buen uso a los equipos de tal manera que sean eficientes y no tengan gastos excesivos en el consumo de energía eléctrica.